¿Alguna vez has escuchado hablar de un reloj que devora el tiempo? ¿Una jaula para bebés colgada afuera de la ventana o una piedra que se conecta por USB? A lo largo de la historia, la creatividad humana ha dado vida a inventos brillantes y a otros que simplemente nos hacen preguntar, ¿en qué estaban pensando? Hoy viajaremos por un recorrido lleno de rarezas, locura e ingenio. Prepárate porque estás a punto de descubrir los inventos más raros del mundo. Empecemos con uno de los inventos más inquietantes y fascinantes del siglo XXI, el reloj que devora el tiempo. En la Universidad de Cambridge, Inglaterra, existe una obra llamada Corpus Clock, también conocida como el cronófago, una palabra que en griego significa literalmente devorador del tiempo. Este reloj no tiene manecillas, ni números, ni tic-tac. En su lugar, un anillo dorado muestra luces que se mueven como si el tiempo cobrara vida. Pero lo que más llama la atención es la criatura metálica que se posa sobre él, una especie de saltamontes gigante de acero que con cada movimiento parece comerse los segundos. Su creador, el inventor británico John C. Taylor, quiso representar el paso implacable del tiempo y recordarnos algo inquietante. Cada instante que vivimos está siendo devorado. Incluso el reloj no marca el tiempo con exactitud, se adelanta o se atrasa a propósito, para simbolizar que el tiempo nunca fluye de forma perfecta. Y bajo él, una inscripción en latín sentencia: el mundo pasa, y sus deseos con él. Un mensaje elegante y a la vez aterrador. Pero si hablamos de ideas extrañas, ninguna combina lo adorable con lo inquietante como la siguiente. En 1963, en Japón, se inventó una máquina llamada Cat Mew Machine, un dispositivo pensado para ahuyentar ratones. El aparato imitaba los maullidos de un gato unas 10 veces por minuto, y cada vez que sonaba, sus ojos se iluminaban como si estuviera vivo. El propósito era sencillo: usar el miedo natural de los roedores a los gatos sin necesidad de tener uno real. Su interior escondía un pequeño motor de apenas 2 vatios, pero el resultado era tan curioso como perturbador: un gato mecánico que maullaba incansablemente día y noche. Algunos lo encontraron útil, otros simplemente lo consideraron una de las ideas más raras salidas de la mente humana. Pero si creías que eso era raro, espera a conocer uno de los inventos más insólitos del siglo pasado: la jaula para bebés. En los años 1920 y 1930, en ciudades como Londres, los padres colgaban jaulas de alambre fuera de las ventanas para que sus bebés tomaran aire fresco y sol. ¿Sí? Lo escuchaste bien. Estas jaulas quedaban suspendidas a varios pisos de altura, con el bebé dentro, moviéndose al ritmo del viento y de los autos que pasaban abajo. Se creía que esto fortalecía los pulmones y mejoraba la salud, especialmente en viviendas sin jardín. Incluso hubo una patente oficial registrada en 1922, y organizaciones como el Chelsea Baby Club las distribuían a las familias. Pero con el tiempo, la práctica empezó a verse como algo peligroso, y con razón. Las preocupaciones por caídas, contaminación y accidentes terminaron por desaparecerlas en los años 50. Aún así, la jaula para bebés quedó como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la creatividad humana cuando se mezcla con un poco de locura. En 1949, la tecnología portátil estaba a punto de nacer, y con ella, una de las ideas más extravagantes de la historia: el Radio Hat, o como se le llamó en su lanzamiento, Men for Mars Radio Hat. Imagina un casco colorido con antenas, cables y válvulas brillando sobre tu cabeza. Su creador, Victor Hoflich, prometía que podías escuchar tus estaciones favoritas desde cualquier lugar sin cargar una radio en las manos, porque la radio eras tú. Este sombrero futurista funcionaba con válvulas de vacío y baterías externas, y aunque parecía salido de una película de ciencia ficción, realmente captaba señales de radio en la banda AM.
Cada modelo se vendía por $7.95 de la época y venía en colores vivos: rojo, amarillo, rosa o tangerina. En los anuncios de la época, adolescentes sonrientes lo lucían como si fuera el accesorio del futuro. Pero claro, el futuro tenía sus límites. Cada vez que el usuario movía la cabeza, la señal se perdía. A veces, un ligero giro bastaba para que la música se convirtiera en un molesto zumbido electrónico. Aún así, por un breve instante, el Radiohead representó algo más grande que un simple invento: la ilusión de que la tecnología podía acompañarnos a todas partes, incluso sobre nuestra cabeza. Puede que hoy parezca un chiste, pero en su tiempo, el Radiohead fue una ventana a lo que luego sería nuestro mundo actual. Un mundo donde cada persona lleva su propio dispositivo portátil, aunque por suerte, ya no en forma de sombrero. En la década de 1970, un publicista estadounidense llamado Gary Dahl tuvo una idea tan absurda que terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Mientras charlaba con amigos, todos se quejaban de lo difícil que era tener una mascota: limpiar, alimentar, pasear. Dahl, medio en broma, dijo: "Yo tengo la mascota perfecta, una roca". Días después, transformó su broma en un negocio real: el Pet Rock, o la piedra mascota. Sí, literalmente una roca, pero no cualquiera. Cada una venía en su propia caja con agujeros de ventilación, una cama de paja y un manual de entrenamiento lleno de chistes sobre cómo enseñarle a tu roca a sentarse, no moverse o atacar. El resultado fue tan ridículo que se volvió brillante. En solo 6 meses, más de 1 millón de personas compraron una piedra. Todo por $3.95. Y lo más curioso, no había nada especial en ellas. Eran rocas comunes recolectadas en playas mexicanas. El éxito duró poco, pero marcó historia como uno de los mayores ejemplos de marketing absurdo del siglo XX. Décadas después, en plena era digital, alguien decidió actualizar la idea. Así nació la USB Pet Rock, una piedra con cable USB, que hacía absolutamente nada. No tenía luces, ni datos, ni funciones. Solo ocupaba un puerto de tu computadora para recordarte lo inútil que podía ser la tecnología cuando se usa con humor. Pero eso no importaba. Lo importante era la risa, la ironía y la prueba de que incluso una simple piedra puede convertirse en una mascota. Imagina una rueda gigante de casi 3 metros de alto y dentro de ella una persona conduciendo. Exacto, un vehículo de una sola rueda, donde el conductor y el motor iban dentro del aro. Su creador aseguraba que era el vehículo del futuro, más eficiente y aerodinámico que cualquier automóvil. El Dynosphere podía moverse a más de 40 kilómetros por hora, y su estructura metálica giraba como un enorme hamster wheel humano. Para avanzar, el motor interno empujaba la rueda desde dentro, y para girar, bueno, el conductor simplemente tenía que inclinar su cuerpo hacia un lado. Todo sonaba genial, hasta que apareció un pequeño problema: el gerbling. Cuando el conductor frenaba o aceleraba demasiado rápido, la cabina interior giraba dentro de la rueda, lanzando al pobre piloto como si fuera un hámster atrapado en su propia invención. Y claro, frenar o girar sin perder el control resultó ser casi imposible. En las demostraciones públicas, Purves y su equipo probaron el vehículo en playas y circuitos británicos, bajo la mirada asombrada de todos. Era una mezcla entre genio, locura y espectáculo. Pero al final, el Dynosphere no pasó de ser una curiosidad mecánica más, un recordatorio de que el ingenio humano a veces rueda demasiado lejos. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que las ideas más raras siempre terminan dando vueltas. Si te gustó este viaje por la historia de los inventos más raros del mundo, deja tu like, suscríbete y comenta cuál de todos te pareció el más loco. Porque, quién sabe, tal vez el próximo invento absurdo que cambie el mundo
está esperándote justo ahora.